Bienvenidos a este video. Mi nombre es Andrés y es de mi compañera Mariana. En este video les vamos a hablar un poco sobre la participación social en Colombia y Mariana nos va a contar un poco sobre la introducción y el desarrollo que va a tener este video. Bueno, en este test de exposición vamos a hablar sobre todo aquello de la participación, sus conceptos básicos y de igual manera sus mecanismos de participación y sus herramientas. También vamos a hablar un poco sobre los movimientos sociales y las organizaciones sociales que se ha visto a lo largo de la historia en Colombia y de igual manera ha participado los ciudadanos en el proceso histórico. Ahora vamos a hablar sobre la participación. ¿Qué es la participación? Bueno, es importante decir que Colombia pasó de tener una democracia representativa a tener una democracia participativa. Es por esto que la democracia participativa se puede dar de las siguientes formas. En la discusión política y en el seguimiento de la vida política, se puede dar también en la participación de campañas electorales, del mismo modo cuando nosotros ejercemos nuestro derecho al voto y, cómo no, nosotros también participamos en la vida cotidiana. Bueno, y ahora hablaremos sobre qué, Mariana. Sobre los tipos de participación. Hay 4 tipos de participación. El primero es la participación social, el segundo la participación comunitaria, el tercero la participación ciudadana y el cuarto la participación política. Es importante mencionar que en la participación social son aquellos procesos colectivos que representan intereses. En la comunitaria son acciones colectivas para soluciones particulares. En la ciudadana es la relación que tiene lo civil y el Estado. Bueno, aquí podemos hablar un poco sobre la gobernanza y la gobernabilidad. La gobernabilidad la entendemos como el equilibrio que hay entre el Estado y la sociedad, y el Estado cómo puede cumplir a las necesidades de la sociedad. Este no es una característica propia del Estado, sino de ambos. Y la gobernanza se entiende como el proceso de gobernarse a uno mismo o cuando lo gobiernan a uno. Entonces es un proceso siempre de equilibrio entre sociedad y Estado. Bueno, y el último tipo de participación es el tipo de participación política. Este tipo de participación política son los diferentes mecanismos de participación que nos brindan para que los ciudadanos, como ciudadanos, valga la redundancia, podamos participar. Ahora vamos a ver sobre los mecanismos de participación. Estos se encuentran consagrados en la Constitución Política de 1991, la cual define que Colombia es un país participativo democrático, donde los ciudadanos tienen el derecho de participar. Andrés nos va a hablar sobre el primer mecanismo de participación, el cual es el voto. Bueno, el primer mecanismo de participación, como lo mencionaba mi compañera, que es el voto, es un derecho que todos los ciudadanos mayores de 18 años pueden ejercer. Esto lo pueden ejercer para elegir o alcaldes, o presidentes, o gobernadores, o a presidentes de las juntas administradoras locales, y pues en todos estos espacios los ciudadanos podemos participar. Para hablar un poquito de la historia del voto, se puede decir que antes del año 1957 los únicos que tenían derecho a ejercer el voto eran los hombres mayores de 24 años, tenían que estar casados, tenían que ser católicos, tenían que tener una profesión o vivir de la renta, y de igual manera tenían que tener propiedades. Mari, es importante decir que también ellos tenían que ser de una clase social alta. En aquellos tiempos tenían que ser de una clase social alta, y si no, no podían ejercer su derecho al voto. Cuando ellos ejercían el voto se iban vestidos formalmente. Y en el año 1957, en la presidencia de Rojas Pinilla, se da el voto a la mujer. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Del año 1957. Bueno, Mariana, ahora háblenos un poco sobre el referendo. Andrés, el referendo hace referencia cuando los ciudadanos participan en la modificación o en la derogación de una ley o una norma. La consulta popular esta busca que las personas decidan sobre un tema en particular en el departamento, a nivel nacional o municipal. Oye, ¿y el plebiscito en qué consiste, Mari? El plebiscito hace referencia a que el presidente de la República convoca a la ciudadanía para que estos ejerzan su ejercicio al voto para un tema específico que hace parte de la rama ejecutiva. Este mecanismo de participación no necesita la aprobación del Congreso de la ciudad. Oye, ¿y el cabildo abierto entonces qué es? Tengo más o menos claro que son reuniones públicas de los consejos distritales, ¿eso es verdad? Sí, el cabildo abierto es cuando se hacen reuniones en los consejos distritales, en los municipales o juntas de acción. Los ciudadanos pueden participar en estas reuniones para tratar temas específicos sobre el bien de la comunidad.
Y finalmente creo que es un mecanismo de participación muy importante, que es la revocatoria del mandato, Mari. ¿Es en qué consiste? La revocatoria de mandato es un derecho político de todos los ciudadanos donde ellos afirman afirman cuando quieren que una persona abandona un cargo público, pero tienes que tener en cuenta que solamente se puede hacer la revocatoria de mandato para gobernadores o alcaldes, no se puede hacer para presidentes, ni concejales, ni congresistas, ni diputados. Ahora vamos a hablar sobre las herramientas de participación. Andrés, en este momento tenemos 5 herramientas de participación. La primera es el derecho de petición. El derecho de petición es cuando una persona consulta un tema en particular o un tema de interés a una autoridad. Este derecho de petición se ve consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. Debe contener el derecho de petición, el nombre de la persona a quien va dirigido o la institución, el nombre de la persona, dirección, correo electrónico, número de contacto. Debe tener el objeto, el tema específico que va a tratar, los anexos y la firma. Esto es cuando es escrito. Cuando es verbal, lo puede hacer un menor de edad, una persona analfabeta, o si el hecho ocurrió ahí mismo, también lo puede expresar. De segundo tenemos la acción popular. Mari, ¿qué es la acción popular? La acción popular es una herramienta de protección de los derechos colectivos de una comunidad. Esta se hace o se ejerce cuando se va a vulnerar algún derecho. La acción popular como que cumple los derechos o trata de velar por los derechos colectivos, como lo es un goce de un ambiente sano, el goce de un equilibrio ecológico, de un parque, de espacios públicos que hacen parte de una comunidad. Esta se ve evidenciada en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. La tercera herramienta de participación es la acción de tutela. Hay que tener en cuenta que es una herramienta que protege los derechos constitucionales fundamentales de cada ser humano. Se realiza cuando se ve en peligro o se está vulnerando la integridad de una persona. El juez debe dar respuesta a la acción de tutela mínimo en 10 días. Se puede presentar de manera verbal o de manera escrita. Como lo había dicho Andrés anteriormente, se puede dar de manera verbal cuando es un menor de edad, una persona analfabeta o cuando se está vulnerando el derecho en ese preciso momento. Mari, cuéntanos un poco sobre el habeas data y el habeas corpus. Tengo entendido que el habeas data es todo sobre el manejo y manipulación de datos personales, y el habeas corpus es cuando vulneran los derechos de una persona, cuando lo encarcelan sin motivo alguno. Bueno, primero vamos a hablar sobre el habeas corpus. El habeas corpus es cuando hay una persona que ha sido como arrestada de manera violenta y la prohibición de su libertad es ilegal. El juez debe responder en 36 horas mínimo y cuando el juez da la respuesta de que sea liberada, deben responder a esto inmediatamente. Del mismo modo, tengo entendido que él tiene derecho a todo, a un abogado, a una llamada a un familiar y a la intervención de por qué lo están capturando o por qué está siendo arrestado. Sí, entonces el habeas corpus se implementa cuando sus derechos legales están siendo vulnerados. Entonces, cuando la persona no puede hablar con un familiar, no sabe por qué está siendo arrestado, o otras cosas. Este mecanismo de participación lo puede ejercer la misma persona que está siendo encarcelada, su abogado o una persona tercera. Okay. El habeas data es cuando una persona da el permiso o manifiesta que otra persona, un tercero, pueda tener información sobre sus datos personales, pero de igual manera este los puede modificar, los puede rectificar o puede cambiar algunas cosas. Puede ser que le dé la autorización a personas o a instituciones tanto privadas como públicas, y él también tiene el derecho a modificar y a saber todo el tipo de manipulación que han hecho con sus datos personales. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos sociales y las organizaciones sociales. Estos son completamente diferentes. Se puede afirmar que los movimientos sociales es la movilización de cierto colectivo de personas cuando se ven vulnerados sus derechos o cuando hay alguna desigualdad en el trabajo o en algún tema específico.
Se puede decir que los movimientos sociales no son ni buenos ni malos porque tienen como objetivo mostrar a las personas cuáles son las problemáticas que hay en el territorio y de igual manera buscar alguna solución. Como ejemplo, se puede afirmar las diferentes marchas, las diferentes huelgas que hubo para la década de 1880, que fue el inicio del ferrocarril, el cual tenía objetivo de transportar los alimentos. Bueno, es importante también mencionar que la organización social son organizaciones, valga redundancia, comunales, que se reúnen personas por intereses comunes y se puede decir que un claro ejemplo es la zona de reserva campesina,